Hola mi querido grupo, dado que ayer por la conferencia que Bienestar nos brindó no tuvimos la oportunidad de encontrarnos virtualmente, quise grabar este videíto primero que todo para felicitarles. Las tiras cómicas fueron una actividad muy creativa, muy significativa y denota el compromiso que ustedes tienen. El leer creo que nos da las bases y de eso vamos a hablar hoy, de lo que es la lectura. Entonces yo creo que allí se vio reflejado realmente el análisis crítico de lo que es el sistema sexo-género. Me gustó, algunos grupos le incluyeron voces a los personajes de la tira cómica, mandándome un video en YouTube con las voces. Me pareció algo muy creativo, muy innovador. Otros grupos pues hicieron unas secuencias muy coherentes, con teorías fundamentadas en las lecturas del curso y también pues fueron muy buenas, a las cuales pues felicité. Y precisamente de la lectura quiero hablarles hoy. La lectura crítica es una lectura profunda, una lectura de análisis de contexto, una lectura que no es superficial. Cuando leemos, y estoy segura que ustedes han leído bastante, seguramente han leído cuentos, monografías, resultados de investigaciones, crónicas, novelas. Desde que estamos empezando nuestros primeros años de primaria, empezamos a leer y a partir de ahí empezamos a leer historietas, cuentos. Por eso son tan importantes las historietas que ustedes están construyendo para trabajar con niños y niñas, porque es que con el contenido que lleva los mensajes que ustedes llevan en esas historias, seguramente que la formación va a ser una formación mucho más integral que la que nosotros recibimos cuando solo nos leían Caperucita Roja y nos leían Blancanieves y nos leían todas esas historias en las que las mujeres necesitábamos de un príncipe que nos rescatara de la torre, que nos despertara de ese sueño profundo con un beso, que pues ese príncipe convertido en un animal con un beso también pudiese transformarse. Y bueno, todos esos 7 enanitos y todo lo que gira en torno a esos cuentos con el que nosotros crecimos, cuentos llenos de mitos, llenos de estereotipos de género, cuentos cargados de sexismo y donde las mujeres teníamos menos valor, muy pocas capacidades y valentía para ser independientes y ser nosotras mismas. Pero bueno, afortunadamente estamos en un buen momento donde ya los docentes, las docentes se están formando con una perspectiva de género que no solamente permite que se le enseñe a leer a los niños y a las niñas, sino a leer desde un análisis, desde una categoría de análisis muy importante. Entonces esa categoría de análisis supone que las lecturas ya no van a ser solo informativas, sino que van a ser una fuente de conocimiento integral. Pero para que haya ese conocimiento integral debe también haber un pensamiento crítico. ¿De qué manera entonces vamos a empezar a trabajar o estamos trabajando con la niñez cuando lo que queremos promover es pensamiento crítico? Nadie puede dar de lo que no tiene. Y si muchas veces en la formación primaria y secundaria nuestra hubo falencias, es por eso que ahora en la universidad y en la formación profesional como licenciados en pedagogía infantil se hace necesario fortalecer mucho más estos enfoques, esta categoría de análisis que se llama género, esas teorías y ese sistema sexo-género del que hemos venido hablando ahora a partir del segundo corte académico, que son lecturas un poco densas, pero que nos hacen claridad cuando empezamos a tomar los ejemplos de la vida cotidiana y los empezamos a llevar a lo que es la teoría sexo-género. Entonces, con esas tiras cómicas, con el trabajo reflexivo que presentaron, tipo ensayo, y que mostraron cómo los estereotipos, cómo los roles, las funciones, las asignaciones domésticas y en el mundo político, laboral, profesional, empiezan a fortalecer la carga, a reproducir más de lo mismo. Entonces, ¿para qué? Precisamente para hacer que los hombres y mujeres empecemos a tener una forma y una mirada diferente de lo que son las relaciones humanas, mucho más
hacia la equidad, hacia el desarrollo sostenible que hablábamos la sesión pasada, cómo el desarrollo sostenible se alimenta de la equidad, porque sin la equidad de género jamás vamos a salir del subdesarrollo en el que vivimos y no existiría entonces el desarrollo sostenible sin equidad. Es una herramienta para erradicar la pobreza, decíamos la clase anterior. Entonces, si sabemos que todo ese análisis lo podemos hacer en una lectura, estamos teniendo pensamiento crítico y es un pensamiento que nos arroja las lecturas que hacemos de contexto, análisis profundo. En una lectura no solamente miramos lo que dicen y pasamos hojas tras hojas mirando el contenido superficialmente, sino que vamos más allá, vamos a ver el contexto en el que fue escrito el texto, la posición que tiene el autor o autora del texto. Entonces empezamos a darnos cuenta si estamos de acuerdo con el autor o la autora de ese texto. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que nos lleva el más allá de ese texto? ¿Qué mensaje intrínseco y qué mensaje profundo tiene el texto en la lectura? Entonces es importante identificar el género literario, es importante identificar el autor, identificar el objetivo del texto, identificar el contexto en el que el texto fue escrito. Y todo esto nos va a ayudar a ejercitar el pensamiento crítico de esa lectura que estamos haciendo, ¿vale? De esa manera podemos decir que esa lectura se convierte en fuente de conocimiento. ¿Y todo eso por qué o para qué? Desde que estamos niños es diferente de pronto si yo tomo un cuento infantil para leerle a los niños y de pronto empiezo leyendo diciendo, Ramón es un ratoncito bueno, pero esta mañana se despertó muy caprichoso. De pronto la misma actitud que tenemos al momento de leer cuando decimos, vamos a leer un cuento, niñas y niños, Ramón es un ratoncito bueno, pero esta mañana se despertó muy caprichoso. Son dos formas de leer, de llevarle al niño el cuento. Miren que le puede llevar conocimiento si ustedes le impregnan además de todo el análisis también emoción. El cuento puede estar construido con análisis de género, enfoque de género, puede tener lenguaje incluyente, puede tener una mirada profunda de no sexismo, de no discriminación, de no racismo, pero depende también cómo enamores al niño o la niña que le estás leyendo el cuento. Entonces, a partir del entusiasmo, de la emoción, también se empieza a enamorar a los niños y a las niñas. Yo veía un video que decidí compartírselo junto a este video, les regalo 2 links. Uno de los links es bastante larguito, pero vale la pena que en algún momento lo miren. Y es un profesional, realmente me encanta cómo él imparte toda esa enseñanza y cómo a padres y madres de familia les empieza a mostrar la importancia de la lectura desde la educación inicial, desde que están muy pequeños. Cómo se le empieza a mostrar al niño y a la niña la importancia de leer. ¿Por qué en nuestro contexto a los niños, de pronto, un ejemplo que coloca es cuando el niño llega y ve al papá viendo televisión, lo ve con una cara de entusiasmo, está metido en la trama de la película que se está viendo, ¿cierto? Y tanto es así que la niña o el niño le dice, papi, quiero papilla. Sí, ve a buscarla. Papi, ¿puedo ir a jugar con mi primito? Claro, vete. O sea, cualquier cosa. ¿Puedo coger la tablet? Sí, claro. Cualquier cosa, porque el papá o la mamá están metidos en ese mundo mágico de la televisión. Entonces el niño o la niña empieza a mirar que la televisión es algo atractivo, algo positivo, algo maravilloso, porque hasta transforma a ese papá que a veces es tan fuerte en una persona amable, complaciente, que le dice sí a todo. Pero entonces después que se dio cuenta que ya eran las 7 de la noche y se terminó toda la serie y ya el día siguiente la clase es a las 6 de la mañana, entonces sale corriendo, pila, el cuaderno,
¿Cómo así? ¿Tenías las tareas sin hacer y no habías dicho nada? Claro, la carga emocional, la rabia, la molestia, la irritabilidad termina siendo que al niño o a la niña se obliga a leer. ¡Venga, lea! ¡Ay, pero tengo pereza, papi! ¡Que lea! Y empezamos allí a impregnarle al niño o a la niña toda una carga emocional negativa hacia la lectura, hacia el aprendizaje. Entonces crecemos también nosotros mirando la lectura como algo negativo. Ese niño o esa niña crece mirando la lectura como algo negativo. Algo que nos pasó quizás en nuestra infancia lo podemos estar repitiendo sin darnos cuenta. Y empezamos a ver que usar el dispositivo sí que es chévere. Sí que es interesante, que nos hace, mejor dicho, absorbernos de la realidad. Pero leer a veces no suele ser tan interesante. Entonces, cuando nosotros le mostramos con emociones, le impregnamos amor, corazón, deseos y ganas, entonces las niñas y los niños van a terminar viendo la lectura como fuente de placer, como fuente de conocimiento de la forma como le leemos, pero también mostrárselo como un premio. Y algo que algunos psicólogos o pedagogos han logrado demostrar, que no son grandes estudios, pero sí son historias de vida que han demostrado cómo al mostrarle o al presentarle al niño o a la niña la lectura como un premio, uy, te portaste muy bien, entonces nos vamos a comprar un libro y nos vamos para la papelería o para la librería a darle un regalo al niño o a la niña. Y no es precisamente el carro de control remoto o la muñeca, es un libro. Entonces ese niño, esa niña empieza a ver como algo tan positivo porque es un premio y a quién no le gustan los premios, es un regalo y a quién no le gustan los regalos, y el regalo es precisamente un libro de cuentos. Pero no solo eso, sino que al leer le dice, listo, ya terminó todo, uy, usted sí se portó juiciosa hoy, entonces el premio es, vamos a leer una historieta o vamos a leer un cuento, y la niña y el niño salen corriendo para su habitación a buscar los libros y a leerlos con entusiasmo. Además, no acompañado de un regaño, de una mala cara, de una agresión, ni verbal ni física, sino todo lo contrario. Ay, ven, no importa, te equivocaste, pero dale, sigue. Ven, yo te ayudo. Entonces, en ese ambiente de complicidad, de amor, de cariño, el niño, la niña empieza a entender que leer es fuente de conocimiento. Entonces, si nos damos cuenta que en las pruebas PISA, en las pruebas Saber Pro, en las pruebas ICFES y cualquier otro sistema de evaluación al que nos hemos sometido en la universidad, no nos ha ido muy bien, porque no es un secreto para nadie que no nos ha ido de la mejor forma. Incluso a nivel Colombia nos ha ido pésimo. Hemos estado ocupando los últimos, peleándonos siempre el último y el penúltimo puesto, ¿cierto? Es muestra que los niños y las niñas están creciendo, que hoy son adolescentes, que son jóvenes, que son los estudiantes de la universidad y que son los futuros profesionales que van a seguir enseñando, impartiendo enseñanza, tienen falencias y son maravillosos. Ustedes son una nota, ¿cierto? Pero hubo vacíos, hubo lagunas en la enseñanza de los cuales ustedes no son culpables. Pero tenemos que corregir eso con ustedes para que las siguientes generaciones vengan mejor formados. Entonces, por eso me atreví a incluir dentro de este taller de hoy, hablar de lo que es la lectura crítica. Sí, con enfoque de género, obviamente. Entonces, para eso le adjunté aquí, en este mismo correo, les adjunté varias lecturas. Ustedes van a poder escoger una de esas lecturas. Hay unas muy extensas, hay otras más cortas. Escojan la que ustedes quieran. Si ninguna de esas lecturas, yo creo que les adjunté como 7 lecturas, si ninguna de esas les gusta, ustedes pueden proponer otra lectura, después que sea una lectura responsable, que haya sido pues por autoras destacadas, la pueden descargar de las bases de datos, de cualquiera, Scopus, Dialnet, de cualquiera de estas bases de datos, ustedes pueden descargar un artículo que sea interesante desde el enfoque de género o del sistema sexo-género, y empezamos a hacer el ejercicio. ¿Cuál es el ejercicio? Leerla, pero vamos a leerla de manera diferente.
no con la carga de que tengo 10.000 compromisos y ahora la profe Lady viene con uno más. Qué jartera hacer esto y vamos a hacerlo por salir del paso. No, de eso no se trata. Y recuerden que el compromiso en el que quedamos es que incluso pueden trabajarlo en grupo. Bueno, yo trabajo de esta lectura, no sé, las primeras 3 páginas y de ahí saco una pregunta. Vamos a hacerlo entre 3 personas, no es necesario que se reúnan por todo este tema de aislamiento, es necesario que cada quien esté en su casa, ¿ok? No vamos a irrespetar eso, pero la otra persona desde su casa trabaja ese mismo texto desde tal página hasta tal página y desde allí construye otra pregunta. La idea es que se construya mínimo 3 preguntas tipo Saber Pro o estilo Saber Pro. ¿Por qué? Porque esas son las preguntas que nos van a arrojar en las pruebas que debemos presentar, ¿cierto? Y son precisamente la metodología o la forma de evaluar que van también a aplicarle a los niños y niñas de 3er grado, que van a ser un día esos niños y esas niñas que ustedes tienen en sus manos ahora a quienes le dan clase, ¿vale? O a sus hijos o a sus hijas, en 3er grado, en 5º grado, luego creo que en 8º, 9º grado, en fin. Ese tipo de preguntas que los pone a pensar y que a algunos en la prueba escrita pasada no les fue muy bien de aquí, de este grupo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos parecía que era lo obvio. Es que esa pregunta la respuesta correcta debe ser la B, porque leímos de manera rápida y no hicimos el análisis. Son preguntas que tienen una conchita y que podemos resbalar, entonces por eso hay que leerla en el contexto y por lo general no te dice, es cierto que, no sé, qué género es, la construcción, cultural, esto, o es una ideología política, o es una categoría de análisis, no te pregunta eso, por lo general te da un texto y tú lees el párrafo y dices, según el párrafo, la teoría sexo-género es. Entonces, mira que son 2 cosas diferentes. No te están preguntando en general qué es la teoría de sexo-género. Te están diciendo, de acuerdo al párrafo que te estoy suministrando en la misma pregunta, escoge la pregunta o la respuesta correcta. Entonces, es eso, o sea, ese tipo de análisis es saber leer, es leer con todos los sentidos, no solamente con los ojos, sino con la mente, con el corazón y con todo. Entonces, bueno, ese ejercicio del que ustedes han venido haciendo, no solo en mi curso, sino en el curso de los demás docentes, de escribir, a veces nos cuesta mucho, y a mí también, a mí me costaba muchísimo. Todavía me cuesta, y es cuando nos ponemos a escribir, no fluimos y decimos, mañana empiezo mejor, porque es que hoy traté de escribir y solo salió el título, y mañana escribimos y de pronto salen 2 líneas, de pronto logramos un párrafo, y decimos, es que la profe nos está pidiendo un ensayo de 3 cuartillas, o sea, 3 páginas, eso es muy largo. Y terminamos haciendo muchas veces algo que para los docentes es muy evidente. Nosotros nos damos cuenta, solo que en ocasiones decimos cómo exigirles más, pero allí toca estarles exigiendo. Y ojo con el plagio, muchas veces lo hacemos y sabemos que es un delito y que no deberíamos hacerlo. ¿Y qué hacemos? Decimos, no, voy a coger este párrafo y solo que no lo escribo tal cual, no lo copio y lo pego, sino que lo parafraseo para que la profe crea que es de mi autoría. Allí estamos siendo irrespetuosos porque no es de nuestra autoría, es de autoría de quien lo tomamos, aunque hayamos cambiado las palabras a palabras nuestras o a palabras más comunes en nuestro contexto. ¿Ok? Así haya sido parafraseado, hay que citar la bibliografía adecuadamente, por respeto a ese autor, porque la idea no era mía, la idea era de ese autor o de esa autora y por eso tengo que citarlo. Si lo tomo textualmente de copiarlo y pegarlo, entonces lo meto entre comillas y lo cito de todas maneras, ¿ok? Entonces, bueno, esas son otras cositas más que creo que ya las habíamos hablado en otro momento, pero son un poco para tenerse en cuenta, que hay que identificar el autor, qué quiere el autor, qué quiere brindarnos en ese texto. ¿Qué otra cosa? Bueno, el género literario que ya se los había dicho.
pues y luego construir, ya sentarnos a construir la interpretación a través de preguntas que haríamos a una persona que le digamos, toma, léete este artículo y aquí están estas 3 preguntas estilo Saber Pro que debes responder. Entonces el trabajo consiste en eso y ustedes tienen hasta el día miércoles de la próxima semana, ya está activo desde el día de hoy hasta el próximo miércoles, lo pueden hacer individual, en grupo de 2 o en grupo de 3 máximo, que vamos a hacer mínimo 3 preguntas estilo Saber Pro con sus respuestas, ¿vale? Y me citan el artículo que hayan tomado, de donde están sacando esas preguntas, por favor, o lo adjuntan. Entonces allí en el foro está, allí trabajan las 3 preguntas, estilo Saber Pro con la respuesta que ustedes están eligiendo y adjuntan el artículo o lo citan. Me encantó hablarles un ratito, les quiero mucho, estamos en contacto, saben que pueden contar conmigo cuando quieran. Mi hija les manda saludos y su muñequito también. Entonces nos vemos, seguimos en contacto por WhatsApp, por correo electrónico o por la plataforma. Un beso, les quiero, chao.